Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Lo que le preguntaba al inicio es este plan de Lo proyecto de escuché, ley que tiene el gobierno de energía atómica. ¿Qué le parece a usted? lo escuché. Bueno, primero que todo, hay que entender que un país que no tenga una visión de progreso y de desarrollo no podría considerar este tipo de energías. Entonces, sí se propuso desde el año anterior en Teleamazonas, recuerdo, la necesidad de la energía atómica, pero con un plan a largo plazo. Esto al menos va a tomar unos 10 años, unos 5 años de preparación y unos 5 años de la ejecución de la primera obra. Y revisando el borrador del proyecto de ley, todavía existen algunas falencias, sobre todo porque hay la creación de una excesiva burocracia sin que todavía se haya establecido el esquema financiero y sobre todo cómo se va a hacer la capitalización para poder construir este tipo de obras. Todavía siguen habiendo trabas en el orden burocrático porque se debe cumplir pasos que inclusive yo los llamo excesivos para la obtención del título habilitante y no se tiene claro todavía cuáles son los límites de la normativa, eh, de la normativa ambiental. No está todavía especificado cómo se va a hacer el tratamiento de los desechos radioactivos. No se ha tomado en cuenta las experiencias o los trabajos que ya han realizado países como Argentina, Brasil y México, que son los países de la región sudamericana que pueden de cierta manera aportar o acoplar a la realidad que tiene en este caso el Ecuador. Otra situación que también se debe tomar en cuenta, ¿cuáles son los avances en energía nuclear que hasta el momento el Ecuador ha desarrollado? Recordemos que hay una subsecretaría que, o sea, ya se planteó desde más o menos el año 2008 ciertas bases o ciertos esquemas que después de 15 años no han sido tomados en cuenta de lo que en ese entonces dejó haciendo el Ministerio de Electricidad, el extinto Ministerio de Electricidad. Entonces, todavía se tienen que hacer profundas revisiones, se tiene que establecer un debate a nivel académico y, por supuesto, lo más importante en energía nuclear, deben los jóvenes profesionales salir del país, especializarse, hacer pasantías de al menos unos 4 o 5 años para conocer los distintos tipos de tecnología nuclear y paralelamente, mientras esos profesionales están afuera, se tienen que construir al menos unas 3 centrales térmicas, estoy hablando de unos 1500 megavatios, centrales térmicas a vapor, con gasificadores de los famosos SINGAS que se les llama. ¿Por qué? Porque el momento que el Ecuador sepa manejar centrales a vapor, centrales a gas, ciclos combinados, entonces allí estaremos en la capacidad de entender ese pregrado que es un requisito previo para poder manejar los reactores nucleares, porque los reactores nucleares es una gran cantidad de energía. Inclusive en esta ley, en este borrador de ley, no está determinada la ubicación geográfica y los sitios que tienen que declararse como utilidad pública, pero eso no es difícil de entenderlo. Se necesita una gran fuente hídrica, es decir, cerca de un perfil costanero, a unos 2 o 3 kilómetros, para evitar el tema este de los tsunamis, como ocurrió en Fukushima, pero sí se necesita una gran cantidad de energía para, a través de las torres de enfriamiento, esta gran cantidad de agua, perdón, poder enfriar los reactores y para eso debemos tener ya una experiencia previa en el manejo de lo que son las unidades de generación de las tecnologías que acabo de mencionar, Milton. Ahora, vamos a un poco a desmitificar lo que significa un reactor nuclear, por ejemplo. Usted acaba de mencionar un reactor nuclear y mucha gente se imagina otra cosa. Se imagina un tema bélico, se imagina un tema de armas, por un lado. Y por el otro lado, también la gente se imagina un tema de alto riesgo. Porque, a ver, digamos, vamos a poner un tema que a lo mejor no tiene comparación, pero es un tema sobre el manejo que hace el Estado ecuatoriano de las cosas. La refinería de Esmeraldas, por ejemplo. Hace pocos, un par de meses, hubo una explosión, un incendio. ¿Qué pasa si aquí uno de los reactores tiene una falla de mantenimiento? El gobierno no tiene plata para mantener, no le dan lo que se necesita y se provoca una falla. Es decir, desmitifiquemos un poco qué significaría en el Ecuador y aterricémoslo. eh, Implantar, construir reactores nucleares que generen energía.
Ya, los reactores nucleares son unas estructuras no solamente de hormigón y acero muy grandes, sino que también dentro de ellas ocurre un proceso que se llama la fisión nuclear. El momento que un neutrón, es decir, una partícula subatómica, prácticamente golpea a un átomo de uranio, especialmente uranio enriquecido 235, este átomo se separa en otros dos elementos químicos. Bueno, no voy a caer tanto en la parte de ingeniería química, pero lo que sí es cierto es que el momento que existe este desprendimiento ocurre una generación de energía, de calor, y ese gran calor es lo que precisamente calienta agua, tan simple como eso, agua, y esa agua llega a temperaturas tan altas que se convierte en un vapor saturado. Ese vapor es lo que mueve la turbina, en este caso a gas, o la turbina a vapor, perdón, y es lo que permite el movimiento y la generación de electricidad. Pero como es un calor tan grande, esta agua, luego de que este vapor mueve la turbina, como está a tan alta temperatura, tiene que ser enfriado. Y estos procesos de enfriamiento requieren unos controles muy estrictos. Además, pensemos que un gramo de uranio em, de 235 me puede generar lo mismo que 10 toneladas de carbón de energía. Entonces, claro, es una tecnología muy avanzada. Existen ahora reactores de cuarta generación que utilizan desechos nucleares de otros países, y obviamente todo esto, tecnología la posee Estados Unidos, Rusia, Corea del Sur, Canadá, Francia y estos países. Pero Hay alguna experiencia en América Latina de este tema? sí, de hecho, Argentina tiene su propio instituto de investigación de energía nuclear. Ellos están desarrollando sus propios reactores modulares compactos, es Pero decir, ya funcionando y generando energía en América sí, Latina. por supuesto, Brasil también tiene una central nuclear en este tipo, México, Chile también está con un instituto de desarrollo de un prototipo, y están avanzando en Perú, en el sector de Iquitos, que es una zona del extremo oriente. También está planificado por parte del gobierno peruano instalar un reactor modular compacto de 300 megavatios, que en lugar de construirse toda una red de más de eh, pensaría que unos 1.600 kilómetros es una cosa, una locura, ¿no? Pero también el gobierno de Nayib Bukele el año anterior ya manifestó este interés, pero aquí no solamente vamos a discutir el tema de la ingeniería, sino de la capitalización, que es lo más fuerte. Este tipo de proyectos no los puede construir ni solo el privado, porque estamos hablando de más o menos unos 5 millones de dólares por megavatio, ni solo el Estado, sino que tiene que haber una alianza estratégica en donde el momento que el Estado muestre la capitalización de estos, de parte de esta inversión, entonces ahí sí va a traer al inversionista teniendo las reglas del juego claras. Entonces, para que la Asamblea pueda aprobar esta ley, primero tiene que haber un debate a nivel técnico, tiene que haber un perfeccionamiento. El documento todavía presenta varias falencias, y aprobar en este momento, tal como está la ley, más bien sería un disparo al pie. Usted dice 5 a 10 años en construir un proyecto. Ahora, el costo, porque también tenemos, por ejemplo, dos grandes proyectos hidroeléctricos en carpeta, que son Cardenillo y Santiago, que costarían 5.000 millones de Claro. dólares entre los dos, más o menos aproximadamente. ¿Cuánto costaría un proyecto? El gobierno dice 300 megavatios en una primera fase, y a largo y mediano plazo, o a mediano y largo plazo, 1.000 megavatios más a través de reactores nucleares. Los reactores modulares compactos de máximo hasta 300 megavatios tardan en construirse más o menos unos 3 años. Estos otros reactores gigantes pueden llegar hasta 7 años. Y lo ideal es hacer los pequeños, porque relativamente pueden entrar en una producción en serie, lo cual se está haciendo en Inglaterra. Pero para poder realizar esto, la experiencia previa al menos son de unos 4 años. Y obviamente tienen que ejecutarse los otros proyectos de manera simultánea. Usted había mencionado los dos proyectos hidroeléctricos anteriores. Recordemos que Paute más o menos estuvo a un costo de 1 millón de dólares el megavatio instalado. En Coca-Cola Sinclair aumentó a 1.5, y estos otros proyectos estarían alrededor de los 2 a 2.5 millones de dólares por megavatio instalado, porque obviamente la inflación va aumentando, y para este tipo de proyectos se requiere una cantidad de hormigón impresionante, lo cual sí dinamizaría a la industria cementera
y acerera del país, que inclusive se crearía más fuentes de empleo. Pero lo importante en este momento es la capitalización. Entonces, una propuesta que al menos yo aspiro a hacerle al nuevo gerente de SELEC, que está en funciones, al señor abogado Antonio Jacome, es precisamente la creación de un fideicomiso que permita un ahorro de parte de la tarifa de energía eléctrica precisamente para la capitalización de estos proyectos y que pudiera ser un signo de atractivo para los inversionistas. Entonces, esto es algo que debe ejecutarse a la mayor brevedad posible porque cada año va creciendo 400 megavatios la demanda y el fantasma de los apagones nos va a perseguir permanentemente. Sebastián, tomando en cuenta todo lo dicho, ¿hacia dónde debería priorizarse estos proyectos energéticos en el país? Porque claro, se habla de este tema de tecnología nuclear y para muchos nos viene la imagen de Chernóbil, porque si es que no se dan un mantenimiento adecuado a las termoeléctricas más básicas, no me imagino una central nuclear. En todo caso, ¿está en nuestro país preparado para qué tipo de tecnología? A su criterio, ¿hacia dónde se deberían priorizar los nuevos proyectos? En el tema de energía nuclear debe ser específicamente los reactores modulares compactos porque poseen elementos pasivos de protección que son barras de bario que el momento en que ocurra una falla a nivel hidráulico, neumático o eléctrico o mecánico, este tipo de barras hacen que el reactor se apague de manera natural sin representar ningún problema. Las desgracias que ocurrieron en Chernobyl fue más bien por un error de operación y por un error de diseño que lo corrigió la Comisión de la Unión Soviética en su momento, mientras que lo de Fukushima fue por una inundación que hubo en un cuarto de motores que brindaban los servicios auxiliares y que le hacía imposible apagar los sistemas de enfriamiento de los reactores. Pero todas estas experiencias han servido ¿para qué? Para que las nuevas tecnologías contemplen mayor seguridad. O sea, en este momento el tema de la energía atómica es muy rigurosa en cuanto a sus protocolos de seguridad. Es importante el apoyo de la Comisión Internacional, pero sobre todo necesitamos una empresa que ya haya construido, que tenga trayectoria, o sea, que no nos vengan a vender un progen de reactores nucleares. Básicamente esa es la recomendación, ¿no? Recomendaciones, claro, válidas, porque si nos metemos en algo de grandes, necesitamos reaccionar y responder como grandes, porque ese tipo de cosas, refinería Esmeraldas, caso Progem, y miles de cosas que pasan en el país, pues no estaríamos maduros para O esto, pero sea, ojalá sí. estimado Milton, otra de las recomendaciones que, o sea, me voy a permitir hacerle al señor gerente, es que los próximos proyectos que se hagan de construcción de obras deben tener un seguro para ambas partes. Por ejemplo, el Exit Bank que le hizo el préstamo por la construcción de Coca-Cola Sinclair, o sea, deberá, ellos tienen un seguro que en caso de que nosotros no paguemos, ellos pues nos retienen la central como tal. Y lo mismo debía haberse establecido mecanismos legales que sí los tiene la ley para que el Estado contrate seguros en caso del incumplimiento de estos constructores, de estos proveedores para asegurarnos del retorno del dinero, porque en este momento lo que va a tener que hacer el Estado con estos casos sonados de corrupción es aplicar recursos de repetición. Entonces, para la construcción de estos proyectos hidroeléctricos y también los futuros nucleares o térmicos que previamente tienen que hacerse, deben aplicarse lo que ya está en la ley respecto a la contratación de seguros internacionales que nos devuelvan el dinero para que así no siga siendo una pérdida para el Estado. Es otra de las recomendaciones al nuevo gerente de la SELEC. Bien, le quiero agradecer, nos quedamos sin tiempo para hablar de otros temas, pero este tema es muy importante porque además empezamos a ver con una visión de futuro. Ojalá eh, por el bien del país salga bien. Gracias, Sebastián. Un placer, Milton, un placer, Verónica. Gracias por la invitación.